Biblias, por favor, en el Salmo 23, versículos del 1 a la primera parte del versículo 4. Por favor, Salmo capítulo 23, versículos del 1 a la primera parte del versículo 4. Una vez que lo hayan encontrado, les agradeceré se puedan poner de pie, por favor, para que leamos la palabra de Dios con reverencia. El Salmo capítulo 23, versículos del 1 a la primera parte del 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Podemos volver a leer la primera parte del versículo 4 todos juntos en voz alta? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo no las tengo, por eso acudo a tu gracia y a tu misericordia. Habla, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. En esta hora, te lo pido con todo mi corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, vamos a recordar lo que ya les he dicho en varias ocasiones acerca de la peculiaridad del idioma hebreo. Recuerdan que el idioma proto-indoeuropeo era el idioma que hablaban todos los seres humanos antes de la Torre de Babel. Así es como se llama el idioma que hablaban ellos cuando decidieron hacer una torre muy alta. Proto-indoeuropeo. Dios confunde las lenguas allí. Y luego las lenguas se empiezan a dividir y a formar los idiomas hasta que llegamos al mundo actual. E incluso si ustedes ven el español que se hablaba hace muchos años en los tiempos de la conquista, varía del español que hablamos actualmente. Los idiomas van evolucionando, los lenguajes van evolucionando. Y nosotros venimos de esa lengua proto-indoeuropea, juntamente con idiomas como el alemán, como el inglés, como el italiano, como el francés. Nosotros en el español tenemos 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Ahora, el hebreo tiene una raíz distinta y la raíz del hebreo es la semítica. El hebreo es un idioma semítico. Ahora, ¿qué significa semítico? Que viene de Sem. ¿Se acuerdan de los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Bueno, de Sem es donde viene todo el pueblo judío y de Sem se desarrollan los idiomas semíticos. Entre esos, el arameo y el hebreo. Así es que el hebreo del cual estamos hablando no es el hebreo actual exactamente que se habla en Israel, sino del hebreo de los tiempos bíblicos. Y en el hebreo de los tiempos bíblicos no existen 3 tiempos como en el español. No hay pasado, presente y futuro. Ellos solamente tienen 2 estados, un estado perfecto, un estado imperfecto. Por ejemplo, cuando Moisés escribe en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el verbo creó es estado perfecto. ¿Qué significa esto? Que algo ya fue hecho, ya está terminado. Eso es estado perfecto en hebreo. Sería entonces el equivalente a nuestro pasado. Ahora, en la cosmovisión hebrea del tiempo bíblico, solamente existe otro estado, el estado imperfecto, que significa que algo está siendo hecho en el presente, pero seguirá haciéndose en el futuro. Así es como los hebreos en los tiempos bíblicos entendían a Dios. Si Dios hace algo en el presente, lo seguirá haciendo en el futuro. Por ende, no tenían presente y futuro, sino una especie de presente continuo. Dios lo hace hoy y lo sigue haciendo mañana. Por eso les dije
que existen versiones que traducen, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero encuentras otra versión que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ves que unas ponen faltará en futuro, otras ponen falta en presente. Ahora, ¿cuál está en lo correcto? Ambas están en lo correcto, porque la forma en la que debemos de interpretar lo que el salmista escribe es la siguiente: Jehová es mi pastor, nada me falta y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace y me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea y me pastoreará. Conforta y confortará mi alma. Me guía y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo ni temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es como debemos de interpretar el texto original desde el hebreo, y esa es la importancia de poder comprender el idioma original de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que en este caso es el hebreo. ¿Saben por qué? Porque en nuestra cosmovisión hispana, como gente que hablamos español, si vemos algo en futuro, pensamos que no está sucediendo ahora. Si vemos algo en futuro, pensamos que ahora no está sucediendo. Y tendemos a creer de que Dios va a hacer algo después, pero no lo está haciendo ahora. Cuando Él dijo, yo soy el que soy, es decir, yo actúo siempre en un presente continuo. Entonces, esto significa que Dios está obrando precisamente en tu presente, y por cuanto está obrando en tu presente, garantiza el hecho de obrar en tu futuro, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él es inmutable, Él es el mismo, jamás cambiará. Y si Él está bendiciéndote hoy, te seguirá bendiciendo en el futuro. Lo único que puede cambiar es que tu senda de justicia vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, que la obra sea completada, pero Dios siempre permanece y permanecerá obrando en tu vida. Eso es lo que tienes que recordar. Y luego quiero que veamos las otras versiones que yo considero mis favoritas. Siempre cada texto que les predico o enseño, lo comparo en 8 versiones distintas y voy al idioma original también. Ahora, dice la Reina Valera contemporánea, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, vean que aquí lo dice en presente, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. La Biblia de las Américas dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Nueva versión internacional, aun si voy por valles tenebrosos, no temo, en tiempo presente, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Nueva traducción viviente, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Palabra de Dios para todos. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado. Traducción en lenguaje actual, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Dios habla hoy, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Ahora, esto nos amplía el panorama de lo que David está diciendo en esta frase tan importante en el texto hebreo. Recordemos que este es un poema cantado, es un mismor, es lo que quiere decir en hebreo poema cantado, mismor le David. Un poema cantado de David. Ahora, David escribe las siguientes palabras. Gam ki elech bege salmavet lo ira ra ki ata imadi. Estas son las palabras textuales que David usa 1000 años antes de Cristo. Ahora, quiero que empecemos por la primera palabra. La palabra gam, que vemos acá, es sumamente interesante porque David está con esta palabra resaltando lo que viene a continuación. La palabra gam vendría a ser el equivalente de nuestras negrillas. Cuando trabajamos ahora un texto en la computadora y queremos resaltar alguna frase en lo que estamos nosotros redactando, apachamos una tecla o presionamos una tecla que en inglés es bold y en español es negrillas, para que salga más oscuro, más resaltado lo que estamos escribiendo. Ahora, por ejemplo, otras personas, si lo hacen a mano,
usan un marcador fosforescente, o un marcador amarillo, para remarcar, para que sobresalte lo que quieren decir. Ahora, recordemos, 1000 años antes de Cristo no había computadora, ni marcadores amarillos. Entonces lo que estaba era la palabra gam, porque David usa esta palabra para decir lo que viene ahora es sumamente importante en este poema cantado que estoy escribiendo. Entonces David pone gam y nosotros lo traducimos como aún. La partícula ki se traduce como que. Para nosotros es una sola palabra, aunque. Y luego eleg o eleg es ande, camine, pase. Muy bien, begué da la ubicación en valle. Muy bien, David dice aunque ande, camine o pase en valle. Cuando nosotros encontramos la palabra begué, y aquí dice en valle, ya denota una dificultad. Ya denota un problema, una situación dura, denota también una amenaza. Quiero ponerlos en contexto del significado de valle y del significado de monte en la palabra de Dios. En los valles se libran las peores luchas, las peores batallas. En los valles es donde el pueblo hebreo pasó las más grandes calamidades. Valle en la palabra de Dios ya simboliza un lugar duro, difícil. Los montes simbolizan un lugar de cercanía de Dios, de una presencia manifiesta de Dios, donde Dios habla, donde Dios muestra su gloria. Los montes son el lugar anhelado por todos nosotros. Por eso la samaritana dice, ¿dónde hemos de adorar? ¿En este o en aquel monte? Porque el monte era como de poder estar en una situación ideal, óptima para tu relación con Dios. Ahora, el valle ya denota dificultad. Entonces, cuando David dice, aunque ande, camine o pase en valle, esto ya quiere decir un lugar difícil, pero le agrega algo, la palabra salmavet. El valle no es cualquier valle difícil, es el peor de los valles, es el más oscuro, es el valle de sombra de muerte. Muy bien, y entonces David continúa con una partícula negativa que es el adverbio lo, que se traduce como no o nada, es decir, puede decir no temo mal alguno o nada temo. Vemos luego el verbo irá, que está en primera persona, en forma cal, y lo que quiere decir es no temo, no me asusto, no me da miedo, no me amedrento. Entonces David está diciendo, aunque ande en valle, es decir, aunque ande en un lugar difícil, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el lugar más difícil de todos, más oscuro de todos, más duro de todos, no temo, no me asusto, no me da miedo, no me amedrento. O si lo hacemos con la palabra nada, de nada temo, de nada me asusto, de nada tengo miedo y de nada me amedrento. Y luego dice, ¿cuál es la causa que podría causar temor, pero que él no sufre de ese temor? La causa por la que podría sufrir el temor es por el mal. Esto es la palabra ra, pero la palabra mal también significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad, desastre, desgracia, injusticia, traición. Es decir, David está hablando de lo siguiente, aunque ande, camine, pase por valle de sombra de muerte, no temeré adversidad, no temeré aflicción, no temeré agravio alguno, no temeré calamidad alguna, no temeré desastre alguno, ni desgracia alguna, ni injusticia alguna. Y aquí da la razón. Y por favor, vean bien esta palabra, atá. Esta palabra le da un giro completo al Salmo. Atá simplemente se traduce como tú. La razón por la que no temo adversidad, ni aflicción, ni agravio, ni calamidad, ni desastre, ni desgracia, ni injusticia, aun cuando estoy en el peor de los valles, es porque tú, y luego viene la palabra imadí, estás conmigo o tú estás junto a mí. Ahora, ¿por qué les dije que pusieran mucha atención en la palabra atá, que está traducida como tú? Y es porque el salmista escribe toda la primera parte del Salmo en tercera persona gramatical. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Yo, tú,
Él. Muy bien, veamos el Salmo. Jehová es mi pastor. Esto significa Él es mi pastor. Está hablando en tercera persona gramatical. Gracias a Él, nada me faltará. También tercera persona gramatical. En lugares de delicados pastos está implícito, Él me hará descansar. Luego dice, Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muy bien, y aquí viene David y resalta, pone Gam. Dice, todo lo que viene a continuación es la frase más importante. Y entonces cambia de tercera persona gramatical a segunda persona gramatical y personaliza el salmo. Dice, muy bien, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí cambia todo, porque tú estás aquí. Al principio, Él es un pastor que sabe que hay un pastor divino. David es un pastor de ovejas, sabe que hay un pastor divino y empieza a alabar las cualidades de su pastor. Él dice, Él es mi pastor, por Él nada me faltará, en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gam, quiero resaltar esta frase. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás aquí. Tú estás conmigo. Dios se vuelve más personal en nuestra naturaleza humana, en los peores momentos. Y el punto número 1 es, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? Bueno, proviene de la palabra Salmavet, que se traduce como sombra de muerte, y que aparece en 18 ocasiones en el Antiguo Testamento. Ahora, de estas 18 ocasiones, 4 veces aparecen salmos. Una de esas 4 ocasiones es lo que estamos estudiando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muy bien. Esta misma palabra, Salmavet, sombra de muerte, aparece 2 veces en Jeremías. Aparece una vez en Isaías y una vez en Amós. Pero ¿saben en cuál libro de la Biblia es donde más aparece? ¿Quién es el personaje más sufrido del Antiguo Testamento? Job. Allí aparece 10 veces la palabra Salmavet. Más del doble de veces que en cualquier otro libro. Más del doble de veces que en los Salmos. Y es que Job experimentó el extremo absoluto de la sombra de la muerte. Job perdió a todos sus hijos en un mismo día. Job recibió el repudio de su esposa. Recibió la crítica de sus amigos que le juzgaban por su sufrimiento. Entonces experimentó la soledad absoluta. Mis hijos muertos, mi esposa me repudia, mis amigos me condenan. No solo esto. Job perdió sus posesiones, su casa, sus animales, su ganado. Job perdió su salud. Sufrió una plaga de sarna. Por sobre cualquier otro quebranto de salud, una plaga de sarna que no le dejaba ni siquiera dormir. Recibió ataques de caldeos y sabeos, que eran grupos que vivían en la misma región de Uz, de donde él era. Ahora, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Cualquiera diría, no, pastor, es Génesis. Génesis tiene el relato de cómo Dios hace la creación y cómo empieza lo que es su obra en este planeta, en la tierra. Ahora, el punto es el siguiente.
Moisés recibe la inspiración del Génesis a través de la revelación del Espíritu Santo, de cómo fue la creación, y evidentemente había como una tradición oral de generaciones que se contaban de lo que Dios había hecho, pero literal o literariamente, el primer libro escrito de la Biblia, incluso antes que el Génesis, es Job. Y ya desde ese entonces había una doctrina falsa, errante, que continúa en este tiempo. Desde entonces habían errores teológicos de los mejores amigos de Job. ¿Se acuerdan ustedes que Job estaba sufriendo y se acercaron a él 3 de sus mejores amigos? Elifaz, Bildad y Zofar. Y cuando Job estaba en medio de la penumbra más espantosa del valle de la sombra de muerte, llega Elifaz y le dice: Job, toda esta desgracia es por causa de tu pecado. Error teológico, completamente. Error teológico, no era así. Nosotros sabemos toda la historia. Es consecuencia de tus pecados, no en el caso de Job. Es cierto, la paga del pecado es muerte, y hay unos que están sufriendo el valle de sombra de muerte por consecuencia de sus pecados, pero el caso de Job no es así. Era un error teológico de Elifaz. Entonces, en lugar de consolarle, llega también Bildad a juzgarle. Y Bildad dice: Dios no es injusto como para hacer sufrir a un justo. Error teológico también. Dios es soberano y Dios puede permitir que un justo sufra por bien de ese justo, porque todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Y ahora, en nuestra perspectiva, es fácil entender que un justo puede sufrir. Jesús es el justo de los justos y fue herido de Dios y abatido. Los justos pueden sufrir, y porque un justo sufra, Dios no se convierte en un Dios injusto. Él es soberano, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Seguirá siendo justo. Su justicia no depende de lo que nosotros pensemos. Ahora, por otro lado, se acerca el tercer amigo de Job. En este caso, Zofar, y le dice, en lugar de consolarlo, lo regaña. Le dice: ya mejor arrepentite, pedile perdón a Dios, ponete a cuentas para que Dios te saque de este valle de sombra de muerte. Y Job pensaba: ¿pero qué hice? Siempre le amé, siempre le adoré, siempre le busqué, siempre le honré. Y vemos en estos 3 amigos de Job una teología errada que continúa en la actualidad. Por eso es que cuando hay gente sufriendo, vemos que tienden a ser juzgados por los que les rodean. Está con cáncer porque es un gran pecador. Está en esta circunstancia porque es malo, es mala persona, es injusta persona. Pero cuando le pasa algo malo al que está juzgando, no, a mí Dios me mandó esto porque Dios me está probando, hermano. Hay una teología errada de hace miles de años, del libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, que sigue vigente. Dios está castigando a tal persona. El caso de Job no fue así. Mira, ni Job ni sus amigos sabían que Dios tuvo una conversación con Satanás y que Dios estaba tomando a Job como evidencia ante los ángeles de Dios, ante los demonios de Satanás y ante el mismo Satanás. Dios estaba tomando a Job como evidencia delante del cielo y delante del infierno
de que alguien que cree en Él es capaz de seguir confiando en Él a pesar de cualquier circunstancia. De hecho, los amigos de Job, vaya que eran sus amigos, imagínense ustedes, le llamaron hipócrita a Job. Mientras que Dios llama a Job perfecto y recto. No muchos personajes bíblicos, aparte de Jesús, son llamados perfectos. Dios miraba hacia Job. Ok. Entonces hoy se derrumba la teología de condenación, de que tu sufrimiento es por causa de tu pecado. Déjame decirte algo, si Cristo muere en la cruz para perdonar tus pecados y sufre todo por ti, entonces va a dejar que tú sufras por algo que Él ya perdonó y ya borró e hizo apartar como del oriente y el occidente. ¿Tiene lógica? Mira, ¿cómo es el valle de sombra de muerte? Es un lugar lleno de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de confusión, de preguntas sin respuestas y de falta de visión. En Job 16:16, en la Biblia textual, dice: mi rostro está enrojecido de tanto llorar y sobre mis párpados se afirma, y aquí usa Job la palabra Salmavet, que es la misma que usa David en el Salmo 23, versículo 4. Dice: sobre mis párpados se afirma la sombra de muerte. Ahora, ¿qué está pasando acá? El sufrimiento de Job era tal que su rostro se había desfigurado con lágrimas, de tanto llorar. Y dice: sobre mis párpados está la sombra de muerte. Se refiere a ojos hinchados por las lágrimas, pero también se refiere a una falta de visión. Si es una sombra de muerte, es un lugar oscuro donde la penumbra no te deja ver hacia el futuro, donde parece que todo se acabó, todo se terminó, perdí mis hijos, perdí mis propiedades, perdí mi salud, perdí mi esposa, perdí mis amigos, perdí todo. Aquí se acabó. Todo lo que veo es sombra de muerte. No veo más allá. David, en medio de un sufrimiento espantoso, pero principalmente por una convalecencia en su salud, por una enfermedad, escribe esto: estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. ¿Alguna vez te has acostado llorando y estás tan exhausto o tan exhausta que pasas directamente de llorar a dormir? Eso es lo que experimentó David. Dejaba la almohada, la cama llena de lágrimas. Ese es un valle de sombra de muerte. También cuando David huyó de la traición de su propio hijo Absalón, escribe lo siguiente: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y hay una forma en la que yo no había interpretado este versículo, pero Dios abrió mis ojos. Las que preguntan ¿dónde está tu Dios? Son las lágrimas. Jesús prometió enjugar toda lágrima. Dios prometió secar todas tus lágrimas. Entonces, cuando estás en el valle de sombra de muerte, tus mismas lágrimas, tu mismo sufrimiento te dice: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que te prometió sacarte de esto? ¿Dónde está el buen pastor? Las mismas lágrimas te lo dicen. Ahora, Asaf suplica por la restauración del pueblo de Dios en el Salmo 85 y dice lo siguiente a Dios: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Y vean cómo hay una analogía entre pan y lágrimas, como que fuera todo lo que puedo comer. Todo lo que me como ahora es sufrimiento, todo lo que trago es dolor y sufrimiento y rencor y amargura, pesimismo. David dice: mi pan de día y de noche fueron mis lágrimas. Dice Asaf: les diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Y vean ahora lo que escribe el salmista en el capítulo 102, versículo 9. El pan que como me sabe a ceniza, lo que bebo se mezcla con mis lágrimas. El valle de sombra de muerte también es un lugar de desierto espiritual.
de sequía del alma, de falta de claridad en la mente, de oscuridad y donde se experimenta la soledad. Es un lugar de soledad. Y yo quiero dedicar esta prédica a todos los que se sienten solos. Hay muchos que están rodeados de personas y están solos. Si pudiéramos decirle a Dios, danos un concepto tuyo, Dios, divino, de lo que es el valle de sombra de muerte. Dios nos llevaría a Jeremías 2:6. En Jeremías capítulo 2, Dios le está hablando a Judá. Dios le está diciendo a Judá, ¿por qué se olvidaron de mí? Y mira lo que dice Dios en Jeremías 2:6. Y no dijeron, es decir, en otras palabras, y no se acordaron de mí diciendo, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Muy bien, vean por favor esto, desierto, muy bien, por una tierra desierta y despoblada. Despoblado es sinónimo de soledad, muy bien, por tierra seca y de sombra de muerte. La misma palabra, Salmavet, sombra de muerte, que aparece 2 veces en Jeremías. Aquí es donde aparece una de esas veces. Por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. ¿Saben qué significa esto? Soledad. Sequía del alma. El salmista describe la situación del desierto. El salmista dice en el Salmo 107, versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto. Parecía que no había rumbo, que no había salida, no había un lugar hacia donde dirigirse. Por la soledad sin camino. Nuevamente vemos que es solitario, sin hallar ciudad en donde vivir. Como sentir que no perteneces, que no te sientes en casa. Y luego vemos que ese desierto, ese valle de sombra de muerte, no solamente tiene soledad, sino que a la vez está lleno de demonios. Mira lo que dice Deuteronomio 8:15 en la primera parte. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible. Se refiere a Dios quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca donde no había agua. Muy bien, serpientes y escorpiones son símbolo de Satanás y sus demonios. De hecho, Jesús dijo más adelante, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces estamos viendo cómo es el valle de sombra de muerte. Es el peor lugar. Y en la vida práctica, el valle de sombra de muerte es cualquier lugar en el que tu futuro es incierto. Cualquier lugar en el que tu futuro es incierto, ese es un valle de sombra de muerte. Cuando tú dices, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Ese es valle de sombra de muerte. Incertidumbre del futuro. Puede ser físicamente, puede ser un diagnóstico de salud, una enfermedad crónica, puede ser que alguien tenga una enfermedad incurable o alguien incluso esté en su lecho de muerte, quizá escuchándonos por radio o viéndonos por televisión. Puede ser un lugar donde el futuro es incierto en cuanto a tus relaciones, un matrimonio que está tan lastimado y tan herido que pareciera que no existe futuro o esperanza para después, o emocionalmente o financieramente, la quiebra, la bancarrota, o socialmente, pérdida de amigos, como el caso de Job, pérdida de reputación, incluso o profesionalmente mal o laboralmente mal. Incluso el valle de sombra de muerte es la muerte de un sueño, la muerte de un proyecto. Yo pondría también la muerte de una expectativa. Quizá a estas alturas de tu vida tus expectativas eran otras. Al llegar a esta edad pensabas que las cosas iban a ser diferentes y las expectativas que tenías murieron. Ese es valle de sombra de muerte. También la muerte de una carrera o la muerte de un ser querido. Y no solamente mientras el ser querido está a punto de morir, sino después de que ha muerto el ser querido. La parte más difícil es volver a la soledad de la casa
dejando lo que es la vida social de un velorio y de un entierro. Lo que es el encuentro social, más bien, de un velorio y un entierro, y volver a casa, eso es lo más difícil. El luto posterior es valle de sombra de muerte para el que perdió a su ser amado. Es también el lugar donde Satanás y sus demonios están más activos para robar, matar y destruir. Y quiero aclararles esto. ¿Por qué Satanás y sus demonios están más activos en el valle de sombra de muerte? Por lo siguiente. Está muy claro que el mundo está bajo el maligno. Es lo que Juan, el discípulo amado, escribe. El mundo está bajo el maligno. ¿Ok? Pero Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, pero habla aquí de algo más, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se puede traducir como gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, si el mundo está bajo el maligno, hay rincones oscuros del mundo donde el maligno gobierna. Y ese es el valle de sombra de muerte. En otras palabras, cuando entras al valle de sombra de muerte, Satanás dice, llegaste a mi territorio. Este es mi terreno, este es mi espacio, aquí gobierno yo. Y es donde más ataca. Ahora, ¿cómo se llega al valle de sombra de muerte? ¿Alguien quiere el mapa? Solo hay dos maneras de llegar al valle de sombra de muerte. La primera forma de llegar es cuando tú decides entrar. ¿Y sabes cómo decides entrar? Alejándote del pastor y del rebaño. Alejarse del rebaño, por cierto, es alejarse de la iglesia. Por eso, muy bien lo dice su palabra en el Nuevo Testamento. No os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Porque alejarse de la iglesia es alejarse del rebaño y por ende es alejarse del pastor. El pecado, de hecho, es alejarse del pastor. La paga del pecado es muerte. Pecar te lleva al valle de sombra de muerte. David mismo experimentó, después de su adulterio, el valle de sombra de muerte a causa del pecado. O sea que el salmista sabe muy bien de lo que está hablando. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro 2, 21, 22. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Esto lo escribió Salomón. Y luego agrega otro proverbio, el apóstol Pedro, y dice, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Y yo quisiera decírselo de esta forma. Una oveja que estaba descarriada, que había entrado al redil, que había sido llevada por pastos delicados para descansar y que había sido sustentada con aguas de reposo, que había sido confortada en su alma, que había sido guiada por el camino correcto, la puerta estrecha, el camino angosto, le da la espalda al pastor y se vuelve una oveja descarriada nuevamente. Eso es entrar al valle de sombra de muerte voluntariamente. De hecho, mira lo que dice el salmista en el capítulo 49, versículos 13 y 14. Así acaban los que en sí mismos confían. Así acaban los que en sí mismos confían. ¿Saben qué significa esto? Los que creen que tienen la razón y que el pastor está equivocado. Muchas veces Dios muestra su voluntad y algunos dicen, no, ¿será que sí fue Dios? Y sabes que fue Dios. Y empiezas a pensar que tienes más razón tú que el mismo Dios. O más razón tú que la misma Biblia. Y empiezas a argumentar. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Ay, pero qué buen muchacho. Ay, pero qué buena muchacha.
empiezas a tratar de argumentar y empiezas a pensar que tienes la razón y que el pastor está equivocado, me refiero al buen pastor, te digo, nunca va a estar equivocado el buen pastor, jamás. Ahora, mira, dice, así terminan los que a sí mismos se alaban, es decir, los que siempre piensan que tienen la razón, los que siempre creen ser alguien más de lo que son, o ser algo más de lo que son, o se creen superiores a los demás. Eso se llama ego. Dice, para esa gente la muerte es el pastor, que los conduce al sepulcro como si fueran ovejas. Muy bien. Ahí está cómo llegar al valle de sombra de muerte. Como perro que vuelve al vómito, o como cerdo lavado que vuelve al lodo, o como oveja descarriada que fue encontrada que vuelve a descarriarse, o como alguien que confía en sí mismo en lugar de confiar en Dios, o como alguien que se alaba a sí mismo en lugar de alabar a Dios. Así se entra al valle de sombra de muerte, porque en ese momento que le das la espalda al buen pastor, ahí está la muerte para pastorearte. ¿Y sabes a dónde te dirige? Al valle donde está su oscuridad, la sombra de muerte. Ahora, hay otra forma de llegar al valle de sombra de muerte, y es al estilo Job. El estilo Job es muy diferente al de la oveja que se vuelve a descarriar. Aquí estamos hablando de Dios tomando la decisión que alguien que es justo atraviese un valle de sombra de muerte. Aquí Dios mismo dice, yo te voy a meter, hijo, hija, en el valle de sombra de muerte porque tengo un propósito para ti. Y es un propósito para bien. Tú me has pedido que tu fe crezca, pero sabes que para creerme más, para tener más fe en mí, necesitas atravesar el valle de sombra de muerte. Porque es allí donde ya no tienes nada ni nadie de quien agarrarte, y es hasta que Jesús es todo lo que te queda, que te das cuenta de todo lo que necesitas a Jesús. Entonces Dios te dice, ven. Pero su propósito no es dejarte en el valle de sombra de muerte. Su propósito es que los montes más altos están después del valle de sombra de muerte. La altura del monte que viene depende del oscuro del valle de sombra de muerte. Dios quiere llevar a muchos a otra dimensión de fe, a otra dimensión de relación con Él, a otra dimensión de dependencia de Él. Y para eso el valle tiene que ser difícil. Pero lo que está después del valle es el monte. Muy bien, ahora, ven lo que dice Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Este es Dios hablando. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Muy bien, ¿quieren un ejemplo tangible de Jesús metiendo a sus discípulos en el valle de sombra de muerte? Tenemos 2 tormentas registradas en las que los discípulos estuvieron, pero quiero ir a una en la que el Señor los mandó solos en la barca. Jesús se aseguró de que ya fuera bien tarde, que estuviera bien oscuro, que fuera la madrugada, y les dijo, miren, vayan ustedes del otro lado, yo los voy a alcanzar, pero no les dijo cómo. Él tenía sus técnicas, o tiene sus técnicas para atravesar el mar. La cosa es que como eso de las 3 de la mañana, cuando los discípulos ya están en medio del mar, Jesús se acerca y le dice al mar, ya. Y empieza el viento, y empiezan las olas, y pescadores expertos en la oscuridad de la noche pensaron que iban a morir. ¿Será un valle de sombra de muerte? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasó? Viene el Señor Jesús y llega de la forma menos esperada. ¿Qué otro personaje en la historia caminó o ha caminado sobre el agua aparte de Jesús y después Pedro? No hay. Mira, llega al valle de sombra de muerte de sus discípulos en la forma menos esperada. Y cuando Él aparece en el sentido de que solo se divisa la sombra por la oscuridad, les recuerdo, el valle de sombra de muerte es de penumbra, es oscuro.
Entonces solo vieron la sombra de Jesús. Y después de que habían pasado mucho tiempo con Jesús, que habían desayunado, almorzado, cenado, escuchado sus prédicas, escuchado sus parábolas, después de que habían disfrutado tantas cosas de Él, habían visto los peces y los panes multiplicarse, y de repente no los reconocen. ¿Por qué? Porque están en el valle de sombra de muerte y porque está oscuro. Y cuando ven la sombra, y es Jesús, no se dan cuenta que es el mismo que les había dado de comer, que es el mismo que los había sanado, que los había llamado. Pero como están en el valle de sombra de muerte, no se percatan de que es el mismo. Y gritan, ¡un fantasma! Pero es aquí, por favor, noten esto, donde su voz es inconfundible. Mis ovejas conocen mi voz. Aún en medio de los rayos, los truenos, la tormenta y el viento, Él dice, no temáis, tened ánimo, yo soy. Puede ser que en el valle de sombra de muerte solo veas la sombra de Jesús, porque está muy oscuro, pero la voz es la misma de siempre. La misma que te habló el primer día que viniste a sus pies. La misma voz que conquistó tu corazón cuando le recibiste como tu Señor y tu Salvador. Mira, la voz es inconfundible. Es tan inconfundible su voz que Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aunque no te pueda ver claramente en este valle, tu voz es la misma. Tus palabras son las mismas. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, Pedro, es tiempo de subir al monte. Es un monte un poco diferente. Este monte es de agua. Quiero que pongas tus pies sobre las olas que te estaban hundiendo. Estabas en pánico, creíste que ibas a morir. Párate sobre eso que estaba a punto de hundirte y camina conmigo. Y mantén tu mirada, porque si desvías a ver a otro lado, te vas a hundir. Mantén tu mirada. ¿Qué nos enseña el Señor acá? En el valle de sombra de muerte, te das cuenta que Dios te lleva a caminar sobre lugares y sobre cosas que jamás pensaste que podías vencer o superar. Cualquiera que se para en el agua se hunde, pero no con Jesús. No con Cristo. El valle de sombra de muerte no es un lugar de permanencia, es solamente un lugar de paso. Mira, esta es la palabra clave, elej o elej, ande, camine, pase. Mira cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Aunque ande por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Ahora, el enemigo les quiere hacer pensar que es un lugar de permanencia, que allí tienen que quedarse, que no hay salida, que ahí tienes que morar para siempre. Momento, el salmista termina el Salmo 23 con su destino final. Él dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Este valle de sombra no es la casa de Jehová. Yo voy hacia la casa de Jehová. Y si para llegar a la casa de Jehová tengo que atravesar un valle de sombra de muerte, lo voy a hacer. Pero sin temor, porque tú estás conmigo. Así es que no te acomodes, no te conformes. No construyas una casa en el valle de sombra de muerte. No te quedes allí, porque solamente es un lugar que se llama escuela de Dios para darte una fe que nunca antes tuviste y para mostrarte su gloria como nunca antes la viste. Solo es un lugar de transición. Es parte del proceso de Dios para llevarte al monte más alto que jamás has conquistado antes. Mira, es tan de paso que el mismo Salomón escribe que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, pero ya viene el tiempo de reír. Tiempo de endechar, es decir, tiempo de estar de luto, pero ya viene el tiempo de bailar. Ay, qué legalistas, hermanos. Es bíblico, pero solo con los salmos.
David escribe también en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ahora, recordemos lo que David también escribe. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, comprendámoslo de una vez y por todas. Es solamente un lugar de paso. El salmo de sombra de muerte no es un lugar de permanencia, es solamente de paso. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pablo escribe a los Corintios, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Te tengo noticias. Su palabra te hace libre. Su palabra es verdad. No tienes que quedarte allí donde estás. Tienes que escuchar la voz del pastor en medio de la oscuridad que te dice, solo estamos de paso, vamos hacia el monte, vamos hacia la casa de Jehová, vamos a un lugar donde yo voy a preparar una mesa para ti, aún en presencia de tus angustiadores, voy a ungir tu cabeza con aceite, voy a hacer que tu copa vuelva a rebosar y que ya no tengas más sed en tu alma, voy a hacer todo esto por ti. Solo estamos de paso. Punto número 2, no temeré mal alguno. Ahora, ¿creen ustedes que David literalmente nunca sintió miedo? Si escribe esto aproximadamente a los 15 años, no temeré mal alguno. ¿Será que nunca sintió miedo? ¿Nunca tuvo la emoción del temor en sí mismo? ¿Qué piensan ustedes? Que claro que sintió miedo, claro que sí. Lo puedo comprobar bíblicamente. Dice el Salmo 18, que fue un salmo que David escribió el día en que Dios lo libró de morir asesinado por el rey Saúl. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. También David escribió el Salmo 55 cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Estaba como prisionero de guerra y escribe lo siguiente, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Ok, conclusión, David sí sintió miedo. Pero sabía quién estaba con él. Supo administrar su miedo. Supo dominar su miedo. Supo en quién confiar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero no porque no sienta miedo, sino porque aunque venga el miedo, tú estás conmigo. Entonces, ¿qué significa verdaderamente no temeré mal alguno? ¿Qué significan estas palabras para ti y para mí actualmente? No temeré mal alguno. Y he escrito algunas frases que quiero que leamos en voz alta, por favor. Acompáñenme cada una de estas frases. La primera dice, he aprendido que cuando estoy en un mal momento, no debo dejar que mis emociones dirijan mi vida. Es el buen pastor el que me sigue guiando. Muy bien, déjame decirte esto. El corazón es engañoso y en los tiempos de crisis es aún más engañoso. Uno de los primeros principios que aprendes en consejería pastoral es a decirle a las personas, no tomen decisiones en tiempos de crisis, porque las decisiones en tiempos de crisis por lo general son impulsivas y las decisiones impulsivas tienden a ser las peores que tomamos en la vida. Entonces, cuando tú estás en el valle de sombra de muerte, en un mal momento, no trates de dirigir tu vida en base al miedo. No dejes que el temor te gobierne y te dirija. Vuelve a ver hacia el buen pastor nuevamente y dile, Jesús, guíame, Espíritu Santo, guíame, Padre, guíame. Veamos la segunda frase en voz alta. He aprendido a actuar en fe y no en temor. No importa el panorama, sigo creyendo y confiando en mi buen pastor. Muy bien, Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ok, vamos a ver este versículo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Qué es el temor? Un
espíritu. Por eso es que psicólogos no funcionan, en este caso que estás sufriendo, no funcionan psiquiatras y no funcionan pastillas, porque es un espíritu. Necesitas entonces estar en el rebaño espiritual, necesitas recibir la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, para ser libre de ese espíritu de temor que te agobia. Ahora, Dios dice que si tú le rindes a Él tus miedos y tus temores, Él te da a ti poder, amor y dominio propio. Muy bien, poder significa nuevas fuerzas, capacidad de caminar en fe. Ahora, el amor, ¿sabes qué hace? Según lo que dice Juan, echa fuera el temor. Bueno, ¿hay un espíritu de temor en tu vida? Perfecto, aquí está el amor de Dios. ¿Qué hace el amor de Dios con ese espíritu de temor? Lo echa fuera. El amor de Dios es dulce, es tierno, pero es poderoso, es fuerte, tiene autoridad. Cuando el amor de Dios llega, echa fuera los temores, el miedo, sea en el valle que sea. Y luego dice Pablo, también de dominio propio. ¿Saben qué significa eso? Yo controlo mi miedo. El miedo no me controla a mí. Tengo dominio propio. Yo voy a canalizar este miedo y lo voy a llevar a la cruz. Lo voy a llevar a mi pastor. No voy a dejar que este miedo tome control de mi vida. Ahora, veamos la siguiente frase, por favor. He aprendido que cuando el diablo está atacándome directamente, no debo escuchar sus mentiras. Debo de poner mis oídos solamente en las palabras del buen pastor. Ahora, dijimos, el mundo entero, el mundo está bajo el maligno, pero dijimos que el maligno gobierna ¿dónde? En las tinieblas. El valle de sombra de muerte es el lugar más oscuro, más difícil. ¿Sabes quién está gobernando allí y te dice bienvenido a mi territorio? Satanás. ¿Sabes dónde da Satanás como gobernador de las tinieblas sus discursos presidenciales? En el valle de sombra de muerte. Allí es donde él grita a toda voz. Profecías del Averno, profecías diabólicas de destrucción para ti. Allí es donde está más fuerte la voz de Satanás. Mira, todos como creyentes, como cristianos, vamos a batallar con qué voz escuchar. Veamos al mismo autor del Salmo, David, siendo un jovencito, enfrenta a un gigante llamado Goliat. Era un gigante enorme, con una caja torácica muy amplia y una voz muy profunda. ¿De qué calibre o de qué volumen sería la voz de Goliat? Sumamente fuerte. ¿Te imaginas gritándole a ese muchacho, te voy a acabar a ti, voy a acabar con tu familia, voy a acabar con tu nación, con tu pueblo, con tu gente, te voy a humillar, te voy a destruir? Esa es la voz de Satanás. Pero llega un silbo apacible al corazón que solo te dice, derriba ese gigante en mi nombre. La voz que pareciera ser más fuerte en el valle de sombra de muerte, realmente es la más débil. Tiene más volumen, pero solo dice mentira, porque es padre de mentira. El silbo apacible del corazón, que te dice al oído, da un paso más. No dará tu pie al resbaladero, y no me voy a dormir, porque te estoy guardando. Vamos a atravesarlo. No escuches a Satanás. Ya estamos más cerca del monte más alto que nunca antes. Ya estamos más cerca. Esa es la voz de Dios. Mira la siguiente frase conmigo, en voz alta. He aprendido que en la peor de las pruebas, Dios está conmigo. Descendió hasta el mismo infierno para salvarme.
no hay lugar al que Él no vaya por amor a mí. Satanás tiende a decirte, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tus mismas lágrimas, tu mismo dolor, tu mismo sufrimiento en tu naturaleza humana te dice, ¿dónde está tu Dios? Satanás usa eso, engaña tu corazón y te dice, Dios no está. Y entonces atraviesas el valle de sombra de muerte completamente solo y rodeado de demonios, según tú. Pero de repente hay una sombra que confundes. Pero esa sombra tiene una voz que no confundes. Como cuando Jesús caminó sobre las aguas, en la oscuridad. Pudieron confundir los discípulos la sombra, pero no su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen, y mis ovejas conocen mi voz, y a voces extrañas no las escuchan, sino que huyen de ellas, porque solo siguen a su buen pastor. Y Satanás te dice, en ese lugar tan espantoso por el que estás pasando, Dios no está. En esa situación, Dios no está. O ya ves, después de ese pecado, Dios ya no quiere nada contigo. Mira, Dios fue capaz de ir a la cruz a experimentar el peor de los sufrimientos por amor a ti. Y como si no bastara, después de la cruz, baja al mismo infierno, a arrebatar las llaves de la muerte y del Hades de las manos de Satanás. ¿Crees que no está en tu valle de sombra de muerte? ¿Crees que le asusta el panorama? ¿O que hay un pecado muy grande que Él no puede perdonar? ¿O crees que no atravesaría lo que tú estás atravesando por amor a ti? Cuando ya fue a la cruz y ya descendió al infierno, ¿piensas que no va a estar contigo en esta situación? Por favor, no dejes que el enemigo te engañe más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estás conmigo. Mira, por favor, leamos en voz alta las 3 siguientes oraciones. No dejaré que el temor me controle, no dejaré que el temor me gobierne, no dejaré que el temor me haga olvidar su presencia. Por eso Pablo dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y déjeme decirles esto, Jesús dice, mi paz no es de este mundo, mi paz es superior a este mundo. Ok, ¿el mundo está bajo quién? Bajo el maligno. Entonces, si su paz es superior a lo que está bajo el maligno, ¿qué vence, el temor o la paz de Dios? Y si lo que está bajo el maligno tiene sectores oscuros de tinieblas, donde el maligno gobierna y donde estamos atravesando valles de sombra de muerte, ¿qué es superior? ¿La paz que no es de este mundo o el valle de sombra de muerte? La situación está aquí. Debes de recibir su paz. Él dice, yo te la doy. Y muchos se quedan solamente en saber que Él la da. Pero hay que extender los brazos, hay que doblar las rodillas y decir, yo recibo tu paz. Punto número 3, porque tú estarás conmigo. Isaías, 700 años antes de Cristo, profetiza acerca de el nacimiento y el reinado del Mesías. Ahora, al hablar del nacimiento y del reinado de Mesías, hay un recorrido muy largo que va desde el trono eterno hacia el pesebre. ¿Estamos de acuerdo con eso? El camino más largo para mí, registrado en la Biblia, es desde el trono de Dios hacia el pesebre. Ahora, cuando uno hace un viaje, por lo general tiene un propósito, ¿verdad?
Cuando se hace un viaje muy largo, por lo general hay un propósito. Puede ser turismo, puede ser negocios, puede ser una convención, puede ser algo en específico. Pero no vas a hacer un viaje largo y ¿a dónde vas? Voy allá. ¿Y a qué vas? No sé. Cuando Jesús está haciendo sus maletas, cuando Dios está haciendo sus maletas para encarnarse, ¿sabes cuál era el destino final? El valle de sombra de muerte. Y te lo puedo probar bíblicamente. Vamos a Isaías 9, versículos 1, 2 y 6. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está o para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Repitan conmigo Zabulón, por favor. Y a la tierra de Neftalí. Repitan conmigo Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Por favor, repitan conmigo camino del mar. De aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Repitan conmigo Jordán en Galilea de los gentiles. Ok, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y solamente hago una pausa aquí. La única vez que Isaías usa la palabra que escribe David en el Salmo 23, Salmavet, que es sombra de muerte, es en el versículo que acabamos de leer. ¿Y saben de qué está hablando? De la venida del Mesías para establecer su reinado. Ahora, vean por qué puede dar luz a los que habitan en valle de sombra de muerte. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una paz que no es de este mundo. Una paz superior al valle de sombra de muerte, superior a la aflicción de este mundo, a la oscuridad de Satanás. Una paz superior a las tinieblas. Mira, el destino de Jesús fue encontrar a las ovejas desamparadas y sin pastor que moraban en el valle de sombra de muerte, independientemente de cómo llegaron allí. Les dije las dos formas de llegar: alejándose del pastor, o cuando el mismo pastor te dice, vamos a ir a un monte más alto, entra al valle de sombra de muerte. Lo que tienes que saber solamente es que ese es el destino principal de Jesús. De hecho, la causa por la que Él tuvo un ministerio de 3 años y medio que cambió el rumbo de la humanidad es para ir al valle de sombra de muerte. Mira cómo Mateo relata el cumplimiento de esa profecía que había dado Isaías 700 años antes. Mateo 4, 12, 17. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando 700 años antes dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, en otras palabras, los que pensaron que todo lo que existía era el valle de sombra de muerte y ya se habían asentado, ya habían decidido vivir allí en esa situación, en esas circunstancias, entonces vieron que al fin la luz resplandeció, porque Jesús dejó su trono para iluminar su valle de sombra de muerte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de la venida de Dios a este mundo, el propósito del ministerio de Jesús en este mundo, es iluminar tu valle de sombra de muerte.
Jesús venció a la muerte, pero no se conformó con eso. Venció también el temor a la muerte. Mira lo que dice Hebreos 2, 14, 15. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Por cierto, Jesús le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Sé libre hoy de tu miedo. Sé libre hoy de tu temor. Y recibe el poder de Dios, el amor de Dios. Y con dominio propio, lleva tus temores al buen pastor. El amor de Dios sigue vigente en el valle de sombra de muerte, aunque tú no lo percibas de esa manera. Cuando sufres, tu naturaleza humana tiende a decirte: Dios no te ama. Dios ama más a otras personas que a ti. A Dios le importan más otras personas que lo que le importas tú. Cuando estás en el valle de sombra de muerte, como se divisa solamente la sombra de Jesús, pareciera que sientes que Él está lejos y que no te amara. Y dices: no, es un fantasma, no es el que me ama, es un fantasma, como los discípulos. Hasta que Él permite que su luz venza las tinieblas del valle de sombra de muerte y se revela a ti. Se revela con un inmenso amor, con una voz inconfundible que sigue diciéndote: con amor eterno te he amado, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿sabes? Vencí a la muerte para que ya no le tengas miedo a la muerte. Por ende, si es solo la sombra de la muerte, no temas más. La sombra de algo no te mata. La sombra de una espada no te atraviesa. La sombra de una bala no te mata. La sombra de un león no te devora. ¿Sabes por qué solo es sombra? Porque la muerte está vencida. Desde el Antiguo Testamento estaba proclamado que todo lo que la muerte tiene es una sombra para los que confiamos en Él. Son valles difíciles, son valles oscuros, son valles sumamente duros. Pero te recuerdo, Jesús venció a la muerte, venció el temor a la muerte, y su amor hace lo siguiente. Juan escribe en su primera carta: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mi pregunta para ti es: ¿has sido perfeccionado en el amor de Cristo? ¿Has sido perfeccionado en el amor de Jesús? Yo quisiera invitarte a que te pongas de pie un momento, por favor. Las últimas palabras de Jesús resucitado, las últimas palabras de Jesús resucitado que registra Mateo son las siguientes: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Saben qué significa esto? En los días buenos, en los días malos y en los peores días de tu vida. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué significa esto? El fin del mundo significa para siempre, significa eternamente. Quiero que entiendas algo de una vez y por todas. Dios no te puede amar más. Es imposible que Dios te ame más. Dios es eterno, es infinito, y Él es amor. Por ende, su amor es eterno e infinito. Dios no te puede amar más. Pero la mejor noticia es que Dios no te puede amar menos. A Satanás le encanta decir: Dios te ama menos porque pecaste. Dios te ama menos porque sufres. Dios te ama menos porque estás pasando esta prueba. No es cierto.
Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él cargó todo en la cruz. Nos amó cuando solo éramos unos muertos, y ahora tenemos su vida y vida en abundancia. Su amor nunca va a cambiar. Mira, quiero hablar con dos grupos de personas que describí al principio. El primer grupo de personas es aquel que voluntariamente ingresa al valle de sombra de muerte, que le dan la espalda al pastor, que le dan la espalda al rebaño, e ingresan muchas veces por causa de pecado, o de orgullo, o de creer tener la razón, al valle de sombra de muerte. Muy bien. A todos ustedes les quiero decir algo, especialmente a ti, que sabes que estás en el valle de sombra de muerte por causa de tus errores y tus pecados. Quiero decirte una cosa. Hay 99 ovejas guardadas por tu culpa. Hay 99 guardadas por tu culpa. Porque pasa algo con Dios. Él no paga mal por mal. Él enseña que hay que hacer el bien cuando se recibe el mal. Por ende, Él dice, bueno, ¿eres una oveja infiel? Yo permanezco fiel, voy a atravesar lo que sea para traerte a casa. Y te carga en sus brazos y tal cual hijo pródigo, te lleva de regreso. Solo hay un paso que tienes que dar. Se llama arrepentimiento. Arrepiéntete. En esa lejanía, en esa soledad, en esa sequía, en ese desierto, en esa oscuridad, en esa penumbra, solo arrepiéntete. Y verás cómo el pastor te levanta y te trae a casa. Ahora, me quiero dirigir al segundo grupo de personas, a los Jobs y Jobas presentes, a los que saben que tratando de serle fiel a Dios, los que saben que tratando de servirle a Dios, de no pecar, de permanecer, de estudiar su palabra, ahora están en un valle de sombra de muerte. Muy bien. Bienvenido a la Universidad de Dios. Te vas a graduar con honores. ¿Sabes por qué? Porque eres una evidencia para el mundo entero. Eres una evidencia para el cielo, eres una evidencia para el infierno, eres una evidencia para los ángeles y para Satanás y sus demonios. De lo siguiente: un ser humano imperfecto que cree en un Dios perfecto sigue confiando en Él, aún en el peor de los días, en el peor de los momentos y en la peor circunstancia. Esa es tu verdad. Déjame decirte, un buen pastor nunca lleva a una oveja por un lugar que él no ha recorrido antes. El buen pastor recorre los lugares previamente para ver hacia dónde lleva la oveja. Jesús atravesó el valle de sombra de muerte, lo venció, resucitó al tercer día y resucitado te dice hoy: dame tu mano una vez más. Escucha mi voz que no se confunde. Tú conoces mi voz, yo soy tu pastor. Da un paso más, que yo te he prometido que no dará tu pie al resbaladero. Y yo nunca me duermo ni me fatigo con cansancio. Un paso más. Un paso más. Aunque no puedas ver el monte, todavía llegará el momento en que yo te mostraré que sí existe el monte que te he prometido. Y mira,
Por eso es que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro no viene de esos montes. Aunque quiero llegar a ese monte, mi socorro no viene de ese monte. Mi socorro está aquí en el valle de sombra de muerte. Y Él me toma de la mano para llegar a ese monte que tanto he anhelado. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Te damos con todo nuestro corazón. Tú conoces a tus ovejas, a cada una de tus ovejas por nombre. Tú conoces incluso a las descarriadas. Tú las conoces a todas. Todas te importan. Todas son suficientes como para que tú des tu vida en la cruz, siendo Dios. Señor, tú conoces el valle que atraviesan, el futuro incierto que se ve en el panorama, el sufrimiento, el dolor, el luto, el rechazo, las pérdidas, la soledad. Tú conoces hasta el último rincón del corazón de cada oveja. En medio del valle de sombra de muerte, Señor, háblanos una vez más, porque tu voz es inconfundible. No temáis, tened ánimo, yo soy. No temáis, tened ánimo, yo soy. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando caminó sobre el mar. Muy bien, esta situación te está hundiendo, esta situación está a punto de matarte. Ok, sal de la barca, pon tus pies sobre las olas que te están hundiendo. No quiero que esas olas estén más en tu cabeza, es lo que el Señor dice. Quiero que estén bajo tus pies. Camina conmigo, camina con el buen pastor sobre lugares que nunca pensaste que podrías superar. Muy bien, creíste que no se podía caminar sobre el agua. Aquí estoy yo mostrándote que conmigo se puede. Ten fe, ten fe. Esta es tu escuela. Dice el Señor: te voy a entregar algo en tus manos al llegar al monte. Si te lo hubiera entregado antes, lo hubieras echado a perder. Era necesario el valle. Era necesario el valle de sombra de muerte para que aprendas a darme la gloria y a cuidar todo lo que pongo en tus manos. Señor Jesús, confiamos en ti, descansamos en ti. Un paso más, un día a la vez, y un paso más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ni temo mal alguno, porque tú, Señor, el mismo que estuvo en la cruz, el mismo que fue al infierno por mí, tú estás aquí, tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo me guía a toda verdad. Si tú has venido sin Cristo y sabes que necesitas rendir tu vida a Él, tal cual como estás, Dios no está esperando que seas perfecto. Dios no está esperando que estés limpio. Dios te quiere tal cual como estás. Él vino a buscar pecadores, Él vino a buscar a los enfermos, Él vino a buscar a aquellos que realmente tienen necesidad de un médico. En este caso, de un médico del alma, un médico del espíritu, un médico de la mente, un médico del corazón. Jesús te quiere tal cual estás. Voy a hacer la oración de fe.
La oración de fe tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu eternidad. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue levantado de los muertos, recibirás la vida eterna. Ora conmigo y repite la siguiente oración, pero con tu corazón y tus labios conectados. Este es el momento en que tu corazón y tus labios funcionan juntos. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, que con tu sangre limpiaste toda mi maldad y que has resucitado al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me rindo a ti como estoy. Toma el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús hemos orado.